Sí, muy bien. Te repito, si existe algo aquí que no sabes, algo que no conoces, no sé, X cosa, me dices, profe, no entiendo esto, explícame. Justamente por eso es el repaso general, ¿ya? Justamente por eso estamos en el repaso general. Bien, comenzamos. Primera pregunta. El metabolismo de las arqueobacterias termófilas es clave E, a ver, una termófila, una termófila tiene, no puede ser la E. ¿Sabes por qué? Porque las termófilas son de nutrición quimiorganótrofa o quimiolitótrofa. Puede ser la A, puede ser la C también. Las arqueobacterias no hacen fotosíntesis, por si acaso. Una arqueobacteria no hace fotosíntesis, o sea que donde dice fotótrofa no es la clave. Jara, ¿por qué no puede ser la E? A ver, dime por qué crees que no puede ser la E. Muy bien, Diego, porque dice I y no es I, ¿es qué cosa? Exactamente, I es cuando tienen ambas el mismo organismo. Muy bien, Diego. Debe ser O. Ahora la pregunta es, ¿se habrán equivocado en tipear? Y en vez de poner I, quisieron poner O. No creo, dice el proyecto. Entonces, si no es así, hay dos claves, pues, la A y la C. Entonces hacemos una cosa, la clave que sea la A y la C, ¿ya? Porque las arqueobacterias pueden ser quimiolitótrofas o pueden ser quimiorganótrofas. Nosotros vamos a corregirlo de una vez. O hay dos claves, o aquí donde dice I, lo tacho para que sepas qué son. ¿Qué dices? Donde dice I, lo tacho para que sepas qué son. Habla, lo tacho. Ya, lo tacho. Entonces al tacharlo, voy a dejar de compartir y comparto de nuevo, ¿no? Ahí está. Al tacharlo, ahí está. Pues al tacharlo, ya quiero que sepas qué son, ¿no? Entonces, ahí sí la clave, ¿cuál es? Ahí sí la clave sería la E. ¿Queda? Ya está. Vamos con la pregunta número uno, dice ahora. Entonces, la otra era la C. Los virus se pueden, un virus se puede inferir de la siguiente manera. Un virus se puede inferir de la siguiente manera. A ver, ¿qué es un virus según la pregunta número uno? ¿Qué sería un virus según la pregunta uno? Castorcito. Eh, Pequeñas partículas de proteínas y de ácidos nucleicos. Sí, esa es. Un virus está constituido por pequeñas partículas de genoma, que es el ADN o ARN, jamás ambos juntos, y la proteína llamada la cápside. ¿Cómo se llama la proteína? Cápside, la uno, la C. 2. Son organismos acelulares. La 2 son organizaciones
Acelulares. Me equivoqué al decir organismos, dice organizaciones. La B dice, la B, ¿estás seguro que es la B? Claro. A ver, ¿por qué no es la A? Porque dice protozoarios. Y los protozoarios tienen ¿qué cosa? Son células, ¿sí? Tienen células. No, no es la A. Los hongos tampoco, la C. No, no te explico por qué, ¿no? Se supone que sabes. Tiroides y vegetales, tiroides. No entiendo por qué han puesto tiroides, ya vegetales, animales y hongos, ya. La clave es la B, porque un prión es una proteína. Un prión es una proteína infecciosa que te causa, ¿qué enfermedad te causa un prión? ¿Te acuerdas? La enfermedad de la vaca, ¿qué? La vaca de la academia, no, la vaca loca, ¿sí? La vaca loca. ¿Y un viroide? ¿Qué es un viroide? Y un viroide, eh, más que virus, señor, ten cuidado, no es un virus. El viroide no es un virus, Dieguito. El viroide no es un virus. El viroide es un segmento de ARN infeccioso, exactamente. ¿Ya? Pero no es considerado un virus, es un segmento de ARN infeccioso. ¿Tú has escuchado hablar del nucleoide? El nucleoide es aquella estructura de las bacterias que se parece al núcleo, pero no es núcleo. Lo mismo sucede con el viroide. Se llama viroide porque se quiere parecer a quién. ¿A quién se quiere parecer? Viroide, ¿a quién crees que se quiere parecer? Vamos, escríbelo de una vez. Viroide, ¿a quién se quiere parecer? A los virus. Un viroide se quiere parecer a un virus, pero ¿es un virus? ¿Pero es un virus? No, no es un virus. ¿Qué cosa es? No es un virus. ¿Qué cosa es? Es un viroide. No, pero qué chistoso veo. Es un segmento, un pedazo, un trozo, una porción de ARN infeccioso. Oye, y los viroides se caracterizan porque producen enfermedades a quién, animales o a plantas. A las plantitas. Ojalá, ¿crees que esa sea pregunta de admisión? Ha sido y será pregunta de admisión muchas veces. Ya vino ya, así que por favor, va a volver a venir Gabriel Gamboa, va a venir, va a volver a venir, así que por favor, apréndetelo. Ya vino, va a volver a venir, ¿no me entiendes que va a volver a venir? Flores, yo ya sé que ya vino ya, y créeme que va a volver a venir, si no te, te apuesto este año, en este examen de admisión, en este examen de admisión va a volver a venir. ¿Quieres apostar? Vino el año pasado y va a volver a venir este año ya. Ya, 10 mangos, por dos, 10 mangos, va 10 mangos con Pozo, va 10 mangos con Flores. 20 mangos, ya, Gamboa va 20, está grabado por si acaso, después no me digas que no me vas a pagar, me yapeas, si no yo donde tú vivas te busco. Mejor un cajón de mangos, ya. Está grabado, acuérdate que te he dicho que va a venir viroides, no me digas que no. Ya, ya te dice, tengo 20 becas todavía. Ah, ya, apostamos becas, son como dos. 200.000, 20.000 de descuento, sí. Así es, Gabriel.
Es que la beca es para ti y toda tu familia. Y también la beca se... Ah, ya, muy bien, Flores. La beca se puede retirar. Gabriela has perdido tu beca. Oye, 3. Las bacterias tienen las siguientes características. Las bacterias tienen las siguientes características. ¿Cuáles serán características de las bacterias? La gente dice la B, y hablando de la B, ya la vi los platos tempranito. La membrana citoplasmática interviene en el metabolismo energético, eso es verdad. La membrana citoplasmática sí interviene en su metabolismo energético, ¿ya? No te olvides que su membrana forma al meso. ¿A quién forma su membrana? Dime. Al mesosoma. Y es en el mesosoma donde se produce la fotosíntesis. ¿Y qué más? Y la respiración celular también es donde el ADN se fija. Muy bien. Eh, Ahí está. La 4. En la clasificación actual, los organismos con fotopigmentos y nutrición fotolitotrófica, a ver, ¿qué organismos tienen pigmentos y además hacen fotosíntesis? Pertenecen a qué reino? Sigues con la B, está bien, Gabriel. A ver, ¿por qué no es la A? Yo ya sé que tú sabes que la clave es la B, pero ¿por qué no es la A? Por hongos. Y si es por hongos, tampoco puede ser la C. Y tampoco puede ser la D. Y tampoco puede ser la E. Claro, porque los hongos no tienen pigmentos fotosintéticos. Bien, Diego. Sí, nos queda la clave y la B. Las bacterias hacen fotosíntesis, sí, no todas, pero tienen pigmentos fotosintéticos, sí. Los protistas, donde están las algas, hacen fotosíntesis, sí. Tienen pigmentos fotos también. Oye, se supone que si hace fotosíntesis, fotolitótrofo hace fotosíntesis, es porque debe tener ¿qué cosa? Pigmentos fotosintéticos, ¿sí o no? ¿O existe algún organismo que haga fotosíntesis sin pigmentos? ¿O existe algún organismo que haga fotosíntesis sin pigmentos? No hay. No hay organismos que hagan fotosíntesis sin pigmentos fotosintéticos. Entonces, esto de acá es como que, ¿qué? Como que, ¿qué? Habla. Esto de acá es como que, ¿qué? Como redundante, pues, ¿no? Es redundante. Ya. Vamos con la claro. O hay organismos que teniendo pigmentos fotosintéticos hacen otra nutrición. Si es que fuese así, organismos que teniendo pigmentos fotosintéticos hagan otro tipo de nutrición que no sea fotosíntesis, o sea, tiene pigmento fotosintético y no hace fotosíntesis. Si eso existiera, estaría bien la pregunta, pero no hay eso. Vamos con la siguiente, la rabia, la hepatitis y la sarampión, no, sarmapión, son enfermedades causadas un caracol que almacena pigmentos de algas. Ya, pero el caracol tiene pigmento. Pero el pigmento no es del caracol, pues es porque se ha comido las alguitas. Y es causada por virus. ¿Ya? Oye, el sarampión es por dermovirus, dermotrópicos. El sarampión es por virus de tipo dermotrópicos. La hepatitis es por virus de tipo
viscerotrópicos, víscero de vísceras, viscerotrópicos. Y la rabia es producida por virus neurotrópicos, sistema nervioso. Siento que te pueden preguntar, ¿la rabia es causada por qué tipo de virus? ¿Qué dices? La rabia es causada por qué tipo de virus. ¿Qué dices? Neurotrópico, bien, bien, Mamani, bien Cardoso, bien Gamboa. De neurología, sistema nervioso. Ahora sí, neurotrópicos. La hepatitis es causada en el hígado. Se supone que si el culpable es el hígado, pues el hígado es una víscera. ¿Cómo se llama el virus? Viscerotrópico, sin ese, víscero. Ajá, viscerotrópico, el virus que causa pues enfermedades en el hígado son virus viscerotrópicos. Y el que causa la sarampión, aunque ahí dice sarmapión, ¿qué es? Sarampión, ¿dónde? Piel, dermotrópicos, no dermotrópicos, muy bien. Seguimos. Continúe la secuencia de categorías taxonómicas, especie, género, familia. Después de familia, ¿qué sigue? Todo el mundo dice la C. A ver, veamos, marco la clave C. 4 sería orden, 3 sería clase, 1 división y 2 rey. Sí, la C. Oye, si no hubiese habido clave división o alternativa división, ¿cuál hubiese sido la otra alternativa si no hubiese habido división? Pilu, pilu. Así es, está bien, la clave la C. Sí sabes, sí sabes. La Yardia lamblia. La B dice, vamos a ver si está bien. ¿Qué te causa la Yardia lamblia? Creo que su nombre lo dice, ¿no? ¿Qué te causa la Yardia lamblia? Lamblia, yardiasis, la enfermedad del quebrantahueso, la enfermedad de la mala absorción también se le dice, ¿ya? Entonces, el número 1 debe estar finalizando, o sea, pues la clave podría ser la B, la clave podría ser la E, o la clave podría ser la C, porque el 1 debe terminar. La leishmania brasiliensis, la leishmaniasis, ¿qué te causa? ¿Malaria o paludismo, mal de Chagas o te causa la UTA? Te causa la UTA, ¿sí? No te olvides que hay leishmania peruviana y la leishmania brasiliensis. La brasiliensis es la UTA, en cambio la peruana es la espundia. Espundia. Entonces, el 2 es penúltimo, si el 2 es penúltimo, no puede ser la clave E, y si el 2 es penúltimo, no puede ser la clave C, como dijo el señor, la clave es la B. Ahí está. 8. Son organismos, la B también, Mamani, son organismos eucariontes uni o pluri, de nutrición heterótrofa absortiva, saprobiontes y convierten la materia orgánica en materia inorgánica necesaria para las plantas. Ya. No puede ser las anélidos, no es. Bacterias no es. ¿Por qué bacterias no es? Si la bacteria también transforma la materia orgánica en inorgánica. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, sí beneficia a las plantas, Diego. Una bacteria transforma la materia orgánica en inorgánica beneficiando a las plantas. En el ciclo del nitrógeno existe una etapa llamada la amonificación, donde la bacteria transforma la proteína, que es un compuesto orgánico, en amonio, que es benéfico para las plantas.
Ahí está, la clave es porque, pero sí sale la B. Claro, sí sale la B, sí es cierto, pero ¿por qué no puede ser la uno bacterias? Ya lo dijo uno por ahí. No basta con que uno conteste, bien con contestar todos. ¿Sabes por qué no puede ser la clave, la alternativa, bacterias? Porque la pregunta te dice que son organismos eucariontes. ¿Y una bacteria es qué cosa? Y una es procariota. Jare, ya, y si no hubiese dicho eucariontes, no estuviese esa palabra eucariontes, ¿podría haber sido la clave de bacteria? Tampoco podría haber sido la clave de bacteria. ¿Por qué? Si no estuviese la clave procariota, eucariota, perdón, podría haber sido la clave de bacteria, tampoco podría haber sido la clave de bacteria. ¿Por qué? Porque la pregunta dice uni o pluri. ¿Y las bacterias qué cosa? Dice uni o pluri. ¿Las bacterias qué cosa? Las bacterias son solamente uni. Las bacterias son solamente qué cosa. Pero, profe, dime, Gabriel Gamboa. Ah, SO, ya pues, no puede ser, pues. Sí, es cierto. Lo que tú dices es cierto. Ya, vamos con la clave. La clave solamente es, como había dicho, mencionado el jovencito, es la B. ¿Sí? No hay otra alternativa. ¿Estamos bien ahí? Bien. 9. El trypanosoma, perteneciente al grupo de los 200 mastigóforos, es un parásito de ciclo complejo que ataca al hombre. ¿Qué característica fundamental impide clasificarlo como animal? ¿Qué característica fundamental impide clasificarlo como animal? Diego ya dio su clave. Los demás, claro, la característica fundamental de un Trypanosoma cruzi, por ejemplo, es un mastigóforo, no lo clasificas como animal, ¿sabes por qué? No, Jara, ¿por qué no lo clasifico como animal? Porque es un organismo de tipo uni, es un organismo de tipo unicelular. ¿Listo? Las 9, las 6. 10. Dice así, Mamani dice la D. Una bacteria que vive en el fondo de un pantano produce gases como el metano y el sulfuro de hidrógeno. Una bacteria que vive en el fondo de un pantano productora de gases como el metano. Ah, me están preguntando qué bacteria es, ¿no? Ya, ¿cuál es la clave? La D. Ya, no puede ser la B, ni la A, ni la E, porque dice eucarionte. Entonces debe ser procarionte, pero de tipo quimiosintético, ¿sí? Por la producción de metano. Exactamente qué quimiosintético sería, sería quimiolitótrofo. 11. Con relación a las cianobacterias, señala la alternativa falsa. Cianobacterias, alternativa falsa. Diego dice la A, la A. ¿Por qué sería la falsa la A?
Dime, Gamboa. Ah, no. Era la clave, perdón. Ya, lo siento. No me fijé. Está bien, la 10 es la D. La 11, ¿por qué la clave la A? Porque las cianobacterias son organismos procarióticos. Porque las cianobacterias son organismos procarióticos. Y al ser procarióticos, no tienen qué cosa. Y al ser procarióticos, no tienen qué cosa. Dilo sin miedo. Vamos, contesta. Bien, Mamani, bien Venegas, bien Gamboa. Al ser procarióticos, no presentan núcleo. Entonces, la alternativa A dice, son células nucleadas y otras sin núcleo. Eso es falso. La clave la 12. A ver, al toque nomás. El Plasmodium vivax, ¿qué es? Ya no me da la clave, dime si es protista o moneda. Protista. Bacterias, ¿qué es? Monera. Oye, y esto demuestra que esta pregunta es la recontra antiguaza, porque ya no se usa el término moneda. Bueno, ya. Micoplasma, ¿qué es? Moneda. Grábate bien algo, el micoplasma es una bacteria que se caracteriza por no tener pared, ¿qué cosa? Celular. No te olvides de eso. ¿Las bacterias tienen pared celular? Sí. Todas, no. Dime qué bacteria no tiene pared celular. Con micoplasma. Esa es pregunta de admisión. Acuérdate. ¿Las bacterias tienen pared celular? Sí. Todas, no. ¿Qué bacteria no tiene pared celular? Micoplasma. Te doy otra fija, ya otra fija. ¿Las bacterias tienen pared celular? Contesta el toque. Una fija te voy a dar. Las bacterias tienen pared, sí, sí tienen pared celular. Y las que tienen pared, tienen mureína en su pared, mureína en su pared. No he dicho solo mureína, he dicho, ¿tienen mureína en su pared? Sí, 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 sí. Va la pregunta, va la pregunta. Las bacterias que sí tienen pared celular, todas tendrán mureína en su pared. No he dicho solo mureína, he dicho todas tendrán mureína en su pared. No. Hay bacterias que teniendo pared, en su pared no tienen mureína. Pero claro, la mureína no es exclusivamente de la pared. Sí, la mureína es exclusivamente de la pared, pero no todas las bacterias que tienen pared presentan mureína. ¿Ya? Un ejemplo, Jara, de aquella bacteria que teniendo pared no tiene mureína, escríbelo, clamidias. Escríbelo, clamidias. La bacteria se llama ¿cómo? Escríbelo. No, pues te estoy diciendo el nombre. La bacteria se llama ¿cómo? Clamidias. Se escribe clamidias.
CLAM, clamidias. Volaste, dice, pero ¿por qué no puedes escribir clamidias? Clamidia, plasmidias, no he dicho cla. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Escucha bien la pregunta. ¿Las bacterias tienen pared? Contesta, pues. Sí. ¿Todas? No. Dime qué bacteria no tiene pared. Micoplasma. Muy bien. Y las bacterias que sí tienen pared, en su pared tienen mureína. Sí. ¿Solo mureína tienen? No. Oye, ¿y las que sí tienen pared siempre tendrán mureína? ¿Siempre habrá mureína? No. Jara, pero la mureína no era exclusivamente de la pared de las bacterias. Sí, pero siempre hay una excepción. ¿Cómo se llama esa bacteria que teniendo pared no tiene mureína en su pared? Clamidias. Muy bien, Gamboa. Ahora sí ya tienes otro nivel, pues ya. Ahora sí. Si escuchas que algún profesor te dice, las bacterias en su pared tienen mureína, siempre mureína, todos tienen mureína. ¿Eso es verdadero o falso? Falso, porque existe una bacteria o un grupo de bacterias, porque no solamente es una especie, es un conjunto de especies del género de las clamidias. Existe un grupo de bacterias que teniendo pared no tienen mureína. ¿Cómo se llaman esas bacterias que teniendo pared no tienen mureína? Clamidias. Seguimos. El micoplasma es monera. La leishmania, así preguntan la U, ¿no? Así te preguntan. Vas a ver que te va a venir en tu examen. Protista, por lo tanto, la alternativa es 2, 1, 1, 2. Otra vez Diego la acertó, la B. Vamos con la pregunta número 13. Marca verdadero o falso. El reino procariota incluye a todos los microorganismos. ¿Verdadero o falso? Falso. El plasmodium es un ectoparásito. El plasmodium vive, o sea, vive o te ataca fuera de la célula. No, no es un ectoparásito. Se mete a la célula. Falso. Se mete al interior de los glóbulos. Los ciliados se desplazan por flagelo. Qué chistoso. ¿Cómo un ciliado se desplaza por flagelo? La clave sería la E. Actualmente es considerada la categoría taxonómica de mayor jerarquía. La de mayor jerarquía es el dominio. Aquí es el dominio. 15. La categoría taxonómica inmediata superior a la clase e inmediata inferior a la especie son respectivamente a la clase, división o filum. Acá hay filum, hay división, no hay más nada, pueden ser las dos claves, filum o división. Pero inmediata inferior, la que está más debajo de especie, más debajo, qué feo lo dije, la que está debajo de especie, ¿qué sería? La subespecie. Por lo tanto, la clave es la D. Muy bien, Llovera, muy bien, mamá. 16. Según las reglas de la taxonomía del Linneo, dentro de una familia están incluidos la esta seguro.
A ver, sigue la secuencia. Después de especie, ¿qué sigue? Después de especie, ¿qué sigue? Género. Después de género, ya, de nuevo te repito, pues, ayúdame. Primero es especie, después de especie, género. Pon género, pues oye, pon género, bien pozo. Y después de género, familia. Ya, después de familia, orden. Después de orden, clase. Después de clase, si es animal, animal. Si es animal, filum. Después de filum, rey. No puede ser división, pues. Es filum o división. Después de filum, ponlo. Ahí está. Después de reino, dominio. Ya está. Ahora te dice, la pregunta 16 dice, según las reglas de la taxonomía del Linneo, dentro de la familia están incluidas varias órdenes. ¿Esa podría ser? No. Varias subclases, varias subdivisiones, varias superfamilias o varios géneros. Ah, varios géneros. Así es. 17. Si se establece que un organismo pertenece a una clase, la categoría taxonómica superior siguiente será, después de la clase que sigue, después de la clase sigue el reino, así es. Después de la clase sigue el reino. Juan Diego, Juan Torres. Después de la clase sigue el reino. ¿Contestas? Sigue Filu. Así es. Después de la clase sigue el Filu. Me confundí. Pero no hay Filum, pues. Entonces debe ser la que le sigue a Filum, ¿sí? Y la que le sigue a Filum, ¿qué es? Claro, la clave era 17. La A. 18. Elija todas las características de, elija todas las características de todos los organismos del reino animal, de todos los organismos del reino animal. ¿Tienen nutrición heterótrofa, sí o no? Al toque. Sí. ¿Poseen exoesqueleto quitinoso? Ya sé que no todos, pero ¿hay animales que tienen exoesqueleto quitinoso? Sí. La pregunta dice, elija todas las características de todos los organismos del reino animal. O sea, no entiendo la pregunta. ¿Te dan a entender que, digamos, elijamos las características que tienen todos a la vez? Ah, ya. Entonces, si es así, ya, en general, ya. Si es así, la 2 no puede ser, porque no todos tienen ese tipo de exoesqueleto. ¿Todas son eucarióticos?
Sí, todas son eucariotas. Todas tienen movimiento. Falso, ¿por qué falso, Pozo? ¿Cómo que no? Todo ser vivo tiene movimiento. Que diga desplazamiento. Y los poríferos, Jara, ya, pero el porífero es un animal que no se desplaza, pero que sí se mueve. Si dijese acá desplazamiento, no estaría la clave, pero dice movimiento. Y según las características de los seres vivos, todos los seres vivos, ¿qué cosa? Según la característica de los seres vivos, todos sé que todos tienen movimiento, pues. Desplazamiento, no, no todos tienen desplazamiento. Seguimos. ¿Todos son cordados? No. ¿Todos tienen celoma? No. La clave es 1, 3 y 4. La alternativa E. ¿Así lo hiciste? Sí. Qué bueno, qué bueno. 19. Las levaduras son organismos de qué reino y se reproducen por... Qué fácil. Las levaduras son integrantes del reino fungi y se reproducen asexualmente por gemación. La clave de la 19, la B. La 20, las eubacterias, o sea, las bacterias, pues, ¿ya? Y las arqueobacterias tienen en común y difieren en... Tienen en común la reproducción, claro, claro, tanto una bacteria como una arqueobacteria se reproducen asexualmente por bipartición. Y la diferencia es los lípidos de la membrana celular. Porque mientras que las bacterias, porque mientras que las bacterias tienen fosfolípidos en su membrana, las arqueobacterias que tienen. Muy bien, Juancito. Mientras que las bacterias tienen fosfolípidos en su membrana, las arqueobacterias tienen diéteres de glicerol. Muy bien, Manco Portocarrero. Muy bien, Briones. La clave de la 20, la sé. 21. Establezca la relación correcta de reino y composición de la pared. El reino y la composición de la pared. La E, dice la gente. Claro, los hongos en su pared, ¿qué tienen? Y titina. Está bien, no discutamos nada. 22. Establezca la relación correcta reino y organismo. La B, dice la gente. A ver, veamos si sabes. ¿El penicillium qué es? Hongo. Una zika, una planta, ¿no? Ahí está. El Rhizopus, ¿qué es el Rhizopus? Un hongo. Lactobacillus
una bacteria. El Paramecium caudatum, un protista. La clave la B. Muy bien, señor, la hiciste bien. 23. Marca verdadero o falso según corresponda respecto a las plantas filicinofitas. Oye, ¿sabes quiénes son las plantas de la división filicinofitas? Amani ya dijo la B. Muy bien, señor Diego. Cachimbo, cachimbo. Muy bien, señor. Las filicinofitas son los helechos, ¿no? Los helechos son del género Nephrolepis, y serán de la división filicinofitas. ¿Ves que si viene así? Tienen flores, verdadero o falso. ¿Qué dices? Falso. Un helecho no tiene flores. Carecen de xilema y floema. Habla. Falso, porque son plantas vasculares. Sí tienen xilema y sí tienen floema. Presentan hojas llamadas frondas. Eso es verdadero. Sí tienen hojas llamadas frondas. Hay un predominio de la fase esporofítica sobre la fase gametofítica. Eso es verdadero. ¿Sí? El esporofito es la generación predominante. El esporofito es la generación predominante. Por lo tanto, de la clave de la 23 sería falso, falso, verdadero, verdadero. La B. Son organismos sin pared celular. La B. Son organismos sin pared celular. Eh, una bacteria sí tiene pared. Un hongo sí tiene pared. El musgo es una planta, tiene pared. Las algas tienen pared. Las planarias y las esponjas, que son parte del reino animal, no presentan pared. La clave es la D. Muy bien, señores. ¿Cuál de las siguientes plantas carece de semillas? ¿Cuál de las siguientes plantas no tiene semillas? La gente dice la B, pero no todos. Hoy son 90 participantes y no todos dicen la B. Vamos. ¿Cuál es la clave de la 25? Bien, ya contestó la mayor parte de alumnos, así que la B. El lecho y el musgo. Oye, estas plantas, el lecho y el musgo, son consideradas plantas eh, criptógamas. ¿Por qué se les llama criptógamas? ¿Por qué se les llama criptógamas? Semillas escondidas, exactamente. Y si no tiene semillas, ¿cómo se propaga? Por esporas, perfecto, se propagan por esporas.
26. Las micorrizas son formaciones simbióticas, debe decir, entre la planta superior y, clave, un hongo filamentoso. 26. La B. Oye, cuando te dice hongo filamentoso, ¿de qué división de los hongos se está hablando? Cigomicetos. Ajá, de los cigomicetos. 27. Oye, pero no te olvides que las micorrizas no solamente se forman con cigomicetos, también se pueden formar con basidiomicetos. Ten cuidado. 27. Los hongos cuya reproducción sexual es desconocida se ubican dentro de la división clave de Deuteromicota. Pero aquí hay un pequeño problema. Los Deuteromicota no son considerados una división, ¿sí? No son considerados una división, son un grupo artificial, son los llamados hongos imperfectos. En ese grupo artificial se colocan los hongos que cuando se les descubre no le encuentra su reproducción sexual. Es decir, tú eres un importante biólogo, estás estudiando y encuentras un tipo de hongo. Ese hongo, mientras que lo estudias, ese hongo, si es que le encuentras su reproducción sexual y asexual al toque, pues listo, ya tiene clasificación. Pero si mientras lo estudias no le estás encontrando su reproducción sexual, de frente se va a dónde? Al grupo de los hongos que no tienen división. ¿A dónde se va? A los deuteromicotas. Ajá. ¿Las deuteromicotas son una división, sí o no, la verdad? No son una división. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? No son. Son un grupo, Biología para Todos Perú, hoy día hay clases, son un grupo artifi, dímelo por favor. Son un grupo artificial. Es posible que tú como biólogo, imagínate, descubras un hongo y que no le encuentres reproducción sexual. ¿Dónde lo colocas mientras? ¿Puedes decirlo? En el grupo de Deuteromicota, bien, bien, Briones. Y puede ser posible que mientras hagas tus estudios, él ya está en Deuteromicota, él ya está en Deuteromicota, pero puede ser posible que en ese proceso le encuentres su reproducción sexual, puede ser posible eso, ya está dentro del grupo de Deuteromicota, y puede ser posible que mientras estés estudiando le encuentres reproducción sexual. Sí, y cuando le encuentres reproducción sexual, se va a quedar dentro de los deuteromicotas, se va a quedar dentro de los deuteromicotas, ya no, pues. Va a salir, vas a sacarlo de ahí y lo vas a colocar ¿a dónde? Dentro de las verdaderas claro, lo vas a colocar dentro de las verdaderas divisiones. Es por eso que si, por ejemplo, los libros de biología antiguitos, los antiguitos, esos son los que usaba tu tío abuelo, tu abuelito, que te lo dejó, te lo heredó para ti, la biología del abuelo. ¿No? Oh, pero si tú tienes un libro de tu abuelito, son libros muy bonitos, tienen muchos dibujitos, muchas cositas bonitas,
Esos que pesan, ¿no? La tapa nomás pesa, imagínate cómo pesa todo el libro. Pregunto, y yo tengo un par de libros así de mi abuelo, y los tengo y los conservo, y de ahí saco los dibujitos muchas veces, ¿ya? Yo te pregunto, ¿esos libros puede ser posible de que cuando hablen de hongos dentro de los Deuteromycota encuentres, por ejemplo, el penicillium, sabiendo que ahora el penicillium es Ascomycota? ¿Es posible eso? Sí, sí es posible. Y yo te cuento, si tú, por ejemplo, y hay alumnos que dicen, mi profe, usted ha puesto el penicillium dentro de Ascomycota. Ya le digo, está bien, pero no, acá en mi libro dice que es deuteromicota. ¿Cuál es la respuesta? O sea, ¿cuál es el problema ahí? ¿Por qué en su libro dice deuteromicota penicillium y yo le digo penicillium ascomicota? ¿Cuál fue el problema? Ay, ¿cuál es el problema? Libro antiguo. Claro, por si acaso. Muy bien, ya sabemos ya. Deuteromicota no es una división, es un grupo artificial donde están los denominados hongos imperfectos. 28, lee, a ver, dice la Mani, pero si que he leído la pregunta, ya sabes la clave. Las gimnospermas se diferencian de las angios por tener, a ver, clave, solamente contesta Mamani la A y lo demás. La C dice Manco, la C, la A, la C, la A, se pelean por la clave. A ver, una gimno se diferencia de una angio, a ver, aguanta. ¿Qué tiene la gimno que no tenga la angio? A ver, veamos. Una gimnosperma no tiene flor, al no tener flor no hay pistilo, al no tener pistilo no tiene ovario, al no haber ovario no hay fruto y al no haber fruto las semillas se encuentran al descubierto. La clave la A, dijo alguno de ustedes, diferencia flores, semillas dentro del fruto. No, no puede ser la clave A porque se están diciendo sobre las gimnospermas, más no de las angiospermas. La C dice briones, la gente, los rudimentos seminales al descubierto. Cuando te dice rudimentos seminales, están hablando de las semillas al descubierto. ¿Esto es verdadero o eso es falso? Habla, ¿eso es verdadero o eso es falso? Eso es verdadero. Continuamos, continuamos. Son plantas monocotiledóneas. Son plantas monocotiledóneas. Clave, la C dice, a ver, el maíz es monocotiledonia, la piña y el cocotero. Ya está bien. Sí, está bien, está bien. Muy bien, la C.
Y esa pregunta ya es un poquito ya más que para pensar datera, ¿ya? Ya parece pregunta, no sé. Seguimos. Los virus son estructuras que se localizan en el nivel de organización supramolecular. ¿Por qué? Dímelo. La D. A ver, veamos. Los virus son estructuras que se localizan en el nivel supramolecular. ¿Por qué? Los virus son estructuras que se localizan en el nivel de organización supramolecular. ¿Por qué? Clave D. Están conformados por ácidos nucleicos y proteínas. ¿Será verdad o mentira? A ver, están conformados por ácidos nucleicos y proteínas. Los dos son macromoléculas. Yo no sé de dónde han salido estas preguntas, pero están un poquito mal, ¿ya? A ver, vamos a ver. Vamos a ver la A. Están compuestos por moléculas orgánicas y, y iones moleculares. Eso no es. Su metabolismo involucra varias macromoléculas. Tampoco es. ¿Por qué no es? Porque los virus no tienen qué cosa. Metabolismo. La estructura infectiva está formado por un complejo proteico. Falso. La estructura infectiva es el ácido nu. Vamos, la estructura infectiva, ¿quién es? Es un ácido nucleico. Ya, eso es falso también. ¿Ya? Seguimos. ¿Son moléculas de gran tamaño? No, son ultramicroscópicos. No puede ser. Ya, la clave es la D. Pero ¿sabes qué pasa, Mamani? Dime los dos componentes principales de un virus. Dime los dos componentes principales de un virus. El genoma. ¿Ya? El genoma, ¿qué es? Ya, el genoma está bien, el genoma es uno de ellos, pero el genoma, ¿qué es? Ya, el genoma es un ácido nucleico, pero ¿qué cosa es el genoma? Ya, ADN o ARN jamás juntos, pero ¿qué cosa es? ¿Es una macro o una supramolécula? ¿Cómo se considera? Habla, ¿cómo se les considera? Una macromolécula, perfecto, ahí estamos bien. ¿Y el otro componente qué sería? Uno es el genoma y el otro componente, ¿cómo se llama? Tú lo sabes. ¿Cómo se le llama el otro componente? La cap, la cápside. ¿Y la cápside es o no es proteína? Dímelo. Sí, la cápside sí es proteína. Oye, pero ¿a qué nivel de organización pertenece la cápside?
Pero ¿a qué nivel de organización pertenecerá la cápside? ¿Macromolécula? No, no es macro, Gabriel. No, tampoco es micro. Es supramolécula. Por eso que la D no me parece la clave, pues, porque la D, ¿qué dice? Están conformados por ácidos nucleicos y proteínas, las dos macromoléculas. Ya, yo voy a marcar la clave, pero ¿está bien eso? ¿La cápside es macromolécula? No, la cápside no es macro. Los taxómeros sí son macro. Los taxómeros sí son macro. Pero la cápside no es macro, la cápside es supramolecular. Supra, ya lo sabes, por si acaso te he dado ese datito, ¿ya? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Si existe algo que no sabes, ya te dije hace como una hora, dime y yo te explico, pero si no, seguimos avanzando. ¿Dónde se encuentra el ADN en una procariota? La D, dice la gente, la D, y la D, ¿qué dice? Disperso en el citoplasma. Eso es verdad. El ADN de una célula procariota se encuentra disperso en el citoplasma, suspendido en su citoplasma y fijado al mesosoma que, ¿lo dices? ¿Cuál lateral? No, nada que lateral. Fijado al mesosoma de tabique. Fijado al mesosoma de tabique. Muy bien. 32. El último sector de electrones en la respiración aeróbica, ¿quién es? Y en la fase luminosa de la fotosíntesis, ¿quién es? La D. ¿Están seguros que la D? A ver, el último sector de electrones es el oxígeno molecular y en la fase luminosa es el NAP. Muy bien, la D. Muy bien. 34. Los siguientes compuestos representan materia prima para la fase oscura de la fotosíntesis. ¿Cuál es? Eh, Moderadora, voy a cambiar de teléfono ya, si me está pagando este, por favor. Al toque nomás. Cambio, chao.
¿Me escuchas, joven? ¿Ya me escuchas? Muy bien. Entonces, la pregunta 34 dice, los siguientes compuestos representan materia prima para la fase oscura de la fotosíntesis. Ahora sí, dime la clave. Ah, seguro que la... Sí, ¿no? Los siguientes compuestos representan materia prima para la fase oscura, sería el ATP, el CO2 y el NAD. Oye, pero ¿cuáles de esos de ahí provienen de la fase luminosa? El ATP y el NAD. Y el CO2 proviene del medio ambiente. ¿Te parece? Sí. 35. Los ribosomas se encuentran libres en el citoplasma, pero además los ubicamos ¿dónde? Recontra, ya está. Muy bien, terminado. Los ribosomas se encuentran libres en el citoplasma, pero además los ubicamos ¿dónde? La B. La B, dice la gente. Claro, están ubicados, ¿sabes dónde? Adheridos a la carioteca o a la membrana externa del núcleo. Si hubiese habido la clave de retículo endoplasmático rugoso, también podría haber sido la clave, pero no hay. Muy bien. 36. La ausencia de qué organela provocaría la falta de proteínas al interior de la célula y qué organela exclusiva de célula vegetal convierte los lípidos en azúcares para la fermentación de las semillas. La D. Claro, los ribosomas y los glioxisomas. Así es. Perfecto, perfecto. Ya estamos bien. El ribosoma es el que se encarga de la síntesis de proteínas y los glioxisomas es el que se encarga de transformar los lípidos en ¿qué? En glúcidos, en azúcares, exactamente. 37. En la fase luminosa de la fotosíntesis se libera el medio ambiente que proviene de la B, dice la gente, se libera O2, sí, sí se libera O2, que proviene de la fotólisis del agua, que proviene de la fotólisis del agua, perfecto. Por lo tanto, la clave de la 37 sería la B. La B. Ajá. 38. Durante la fase de la célula se duplica su ADN. Dime. La C, la E. A ver, durante la fase de la E, ¿no? Durante la fase S de la interfase, la célula duplica su ADN.
la clave de la 38. Ahí. Muy bien. 39. No es característica de la mitosis. No es característica de la mitosis. 39. La C. Permite la formación de gametos o células sexuales. A ver. Oye, ¿tú te acuerdas del ciclo biológico del musgo? ¿Te acuerdas del ciclo biológico del musgo? Algo. A ver, vamos a intentar acordarnos un poquito. En el ciclo biológico del musgo, eh, el espor, pero una vez soñé con el ciclo de Larver. Ah, qué bueno. ¿Cómo sueñas con eso? No entiendo. En tu mente está la biología, pero el máximo. Mira, yo que soy biólogo nunca he soñado con el ciclo de la arveja, imagínate. Ah, ya, ya. Ese poder es un chiste. ¿Quién como tú que sueñas, no? Yo sí sueño de vez en cuando, pero hoy soñé con álgebra. ¿Con el curso o con el profe? No entiendo. Yo no puedo dejar. Con Paul, entonces no fue un sueño, fue pesadilla, fue pesadilla. En cambio, si sueñas con Beto, haces un viaje astral, ¿no? O sea, tu alma sale de tu cuerpo, ¿no? Y, y tienes que pedirle a Diosito que no se meta otra alma a tu cuerpo, porque si no, seguimos. Viaje astral, viaje astral. Bien, en el ciclo biológico del musgo, el esporofito, ¿para qué sirve? Ya no seas malo. En el ciclo biológico del musgo, el esporofito, ¿para qué sirve? Para formar esporas. Muy bien. Y las esporas son diploides o haploides si es que se han formado por meiosis. Contesten, por favor. Son haploides. Y las esporas haploides, muy bien, haploides, caen al suelo y germinan. Y al germinar en el suelo, forma el protonema haploide. ¿Te acuerdas de eso? Forma el protonema haploide. ¿Te acuerdas de eso? Ese es el que tiene forma de corazón, es el prótalo. Ya, forma el protonema. El protonema es haploide, el protonema hace mitosis y forma el gametofito. Ya, el gametofito, ¿para qué sirve? Su nombre lo dice, el gametofito, ¿para qué sirve? Para formar gametos. ¿Y cómo se forman los gametos?
¿Por meiosis o por mitosis? ¿Y cómo se forman los gametos? ¿Por meiosis o por mitosis? Dilo. ¿Cómo se forman los gametos? ¿Por meiosis o por mitosis? No, no se forman por meiosis, papá. Por mitosis. No te olvides que en el musgo, en el helecho, los gametos se forman por mitosis. Ya, pues, basándonos en lo que te acabo de decir, la 39 dice, no es característica de la mitosis, analizado por células somáticas o corporales. Eso sí es una característica, eso es verdad. Favorece la regeneración y el crecimiento de los tejidos. Eso es verdad. Permite la formación de gametos o células sexuales. Eso es verdad en el caso del musgo. Se origina dos células hijas diploides genéticamente idénticas a la madre. Eso es verdad, es idéntica a la madre porque la carga genética se mantiene constante. Eso es verdad. Durante la etapa de la anafase ocurre la disyunción favoreciendo que las cromátides hermanas se separen. Eso es verdad. Todas son verdad. Entonces, ¿qué pasó? Como dice mi hijito Sebastián, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sabes lo que pasa? Que la persona que hizo la pregunta se olvidó, la persona que hizo la pregunta se olvidó, ¿qué cosa? De estudiar. No, ya, se olvidó no de estudiar, se olvidó de que el musgo es una planta que forma gametos por... Cuéntame. Se olvidó que el musgo es una planta que forma gametos por mitosis. Ya, entonces vamos a pensar como el profesor. Si pensamos como el profesor y nos olvidamos también que el musgo forma gametos por mitosis, entonces ya habría una clave. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? La C. Pero ¿sabes qué? Para que salga bien, ponle ahí, pues, permite la formación de gametos o células sexuales en animales. Ya le aumentas en animales, le aumentas en animales. Sí, sí que sí. Juan, el gametofito siempre es haploide, siempre. Yo te digo gametofito y tú piensas en haploide, no pienses en otra cosa. El gametofito siempre es haploide, no hay gametofito diploide. Decir gametofito haploide sería redundante porque el gametofito, Juancito, siempre es haploide, ¿me entendió? Dime si me entendió. Muy bien. Entonces, profe, creo que la clave sería la D. ¿Por qué crees que la clave sería la D? ¿Ya? ¿Ya? Eso es verdad, eso es verdad, pero escúchame, Juancito,
Las células de tu piel son diploides. Y las células de tu piel hacen mitosis y forman dos células hijas diploides. No sé si me entiendes. Se la D está bien. No te mates pensando, mejor piensa, o sea, así como te quiere, así como piensas buscar una alternativa, mejor piensa quién es el profesor que hizo esto, porque él es el culpable de esto. Él cree que la mitosis, por mitosis no se forman células sexuales, y sí se forman células sexuales por mitosis. Pero ¿qué células sexuales forman mitosis? ¿En qué organismo forman células sexuales por mitosis? Habla. En plantas. No solamente en musgos, no solamente en musgo, Juancito. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, de la macrogametogénesis? Creo que hicimos también. ¿Ya? ¿Te acuerdas de la macrogametogénesis? Macro. Ya, a ver, si se acuerdan todos, ¿cuántas macrosporas se forman? 4. ¿Cuántas macrosporas se forman? Vamos todos hoy, no solamente Juancito. ¿Cuántas macrosporas se forman? 4. Di 4, escribe la palabra 4. ¿Cuántas macrosporas se forman? La letra 4, perdón, la letra 4. El número 4. Yo estoy más loco que Juancito. 4 macrosporas. De las 4 macrosporas que se forman, ¿cuántas son viables? ¿Cuántas son viables? Habla. Una, bien, una. Esa una única que es viable, pregunto, ¿sí o no que hace 3 cariocinesis sucesivas o mitosis sucesivas? Habla. Hace 3 mitosis sucesivas, formándote el saco embrionario de ¿cuántos núcleos? Apúrate. De 8. Y pregunto, ¿uno de esos núcleos no es la ovocélula? ¿Uno de esos núcleos no es la ovocélula? Habla. ¿Y uno de esos núcleos no es la ovocélula? ¿Dice sí o no? Sí. Ya. Mi pregunta es, si uno de esos núcleos es la ovocélula no es el gameto femenino de la planta, ¿sí o no? Ya, pues, y si la ovocélula es el gameto femenino de la planta, esa ovocélula, ¿cómo se ha formado? ¿Por mitosis o meiosis? Dilo. Por mitosis, pues. Ajá. Ahora sí me crees que la mitosis forma gametos. Ya está. La clave la sé, pero tendrías que ponerle en células ANI, en células animales. ¿Qué tendrías que ponerle? En células animales. Ya, muy bien. 40 dice, las células altamente especializadas como las neuronas, miocitos, vasos leñosos y células del parénquima vegetal se encuentran en el periodo de maduración que corresponde a clave. Sí, pero ya te está diciendo que es más específico. La D, G0, muy bien. Seguimos. Es falso con respecto a la meiosis. Falso. ¿Qué es falso con respecto a la meiosis? La D. ¿Por qué la D?
¿Por qué la D? ¿Por qué la D? Porque en la meiosis los centriolos sí se duplican en la intercinesis, pero no el que, no el ADN. Muy bien. La relación dice, organelo que sintetiza proteínas. En procariotas. La 2, comienza con el número 2. Si comienza con el 2, puede ser la E, puede ser la B y puede ser la A. Ya, el 2. ADN extracromosómico que da resistencia ante los antibióticos. ¿Quién es ese? ¿Quién es el ADN extracromosómico que da resistencia a los antibióticos? ¿Lo dices? El plásmido. ¿Y dónde está el plásmido? El plásmido es el número 3. O sea que el 3 debe ser el último. Se va la A. 3 debe ser el último. Favorece la adherencia y la conjugación. Ya salió. ¿Quién favorece la adherencia y la conjugación? El pili. Por lo tanto, la clave ¿cuál es? La E, ¿no? ¿Está bien? La clave es la E. Confírmame. Confírmame. ¿Sí o no? Ya está. Confirmado, confirmado. Confirmo. Ya está. La E. La siguiente. Bueno, la siguiente hay que llenar y acá no puedo escribir yo, así que la siguiente ya fue. La que sigue, 44. Profe, no es. La E no es. ¿Por qué la E no es? 2, 1. Ya. ¿Cuál es la clave? La B. Lo siento, la B. Ya, ahora sí. 44. ¿Qué proceso ha ocurrido en C y qué nombre recibe las células hijas que señala la B? ¿Qué proceso ha sucedido en C y qué nombre recibe las células hijas que señala la B? Habla. Observa esto. Este de acá, ¿cómo se llamaría? Habla. La B, la B. No, la B no es el ovocito 1. ¿O sí? Ya. Si la B es el ovocito número 1, este es el ovocito número 2. No, no puede ser el ovocito 1. ¿O sí? Sí, ovocito 1, ya. ¿La clave cuál sería? La C, muy bien. O la E. La E es, ¿sabes por qué es la E? Porque lo que sucede acá es multiplicación, pues. Multiplicación. Está bien, la E. Exactamente, angina abajo hace meiosis. Observa el siguiente gráfico y elige lo correcto. A ver, acá, ¿qué cosa es esto? En el gráfico A se observa la doble placa ecuatorial. Verdadero. En el gráfico B, ese es verdadero.
En el gráfico B pertenece a la fase 2. Falso. Falso. ¿Está bien? Habla. En el gráfico B se visualiza la disyunción de cromosomas homólogos. Verdadero. Si el proceso del gráfico B ocurre incorrectamente, suceden aneuploidías o alteraciones cromosómicas. Verdadero. El gráfico A y B pertenece a la meiosis 2. Falso. La clave sería 1, 3 y 4. 1, 3 y 4. Clave A. Oye, jóvenes, se nos acabó la clase. Ya las 2 preguntas que faltan o 3 las haces tú, jovencitos, ¿ya? Cuídate mucho y nos vemos la siguiente clase. Gracias por todo.